Mi marido trajo a su amante dentro de nuestra casa. Pero lo que él no sabía era que yo ya lo sabía todo, y preparé una sorpresa que jamás olvidará. Yo fui la última en saber. Lo que más duele no es el engaño, sino el tiempo que tarda en revelarse ante nuestros ojos, camuflado entre gestos, perfumes y sonrisas. Mi nombre es Camila Álvarez, y durante años fui la esposa de Alejandro Robles, un hombre a quien el mundo aplaudía mientras destruía mi vida en silencio. Vivíamos en San Cristóbal de las Casas, en una casa que muchos consideraban un símbolo del éxito. Fachada colonial restaurada, enormes ventanas con cortinas de lino español, jardín recortado como de revista. Por dentro, muebles finos, risas educadas, vinos caros, y una rutina que todos envidiaban. El tipo de matrimonio que las mujeres admiraban y los hombres respetaban. Vivía en un teatro, y solo hoy entiendo que el público siempre supo que era una farsa. Solo yo no sabía que era la actriz principal del engaño. Alejandro era un hombre elegante. Impecable al vestir, calculador al hablar. Dueño de un carisma afilado, sabía ganarse el amor de todos. Era amable con los vecinos, donaba a causas sociales, organizaba fiestas en fechas especiales. ¿Conmigo? Era cariñoso, atento, sorprendente. Enviaba flores sin motivo, preparaba desayunos los sábados, decía que yo era la mujer de su vida con la naturalidad de quien respira. Y yo le creía. Todos los días. Pensaba que estábamos bien. Que eso era amor. Que vivir con él era una suerte. Pero la verdad, esa hija bastarda de la ingenuidad, ya estaba dentro de mi casa. En mi habitación. En mi suelo. En mi almohada. Cuando yo salía a trabajar, directora pedagógica de un colegio bilingüe en el centro de la ciudad, Alejandro se quedaba en casa. Decía que necesitaba tiempo para ocuparse de sus propios negocios, reuniones, videoconferencias. Siempre tan ocupado, pero siempre disponible. Mientras yo trabajaba entre informes y juntas escolares, él abría la puerta trasera de nuestra casa para recibir a Isabel. Sí, Isabel. Joven. Insolente. El cabello castaño oscuro hasta la cintura, y un rostro de belleza provocativa, casi descarada. 20 años, sonrisa fácil, poca vergüenza. Entraba por la puerta trasera casi todos los días. Siempre después de mi salida. Usaba ropa ligera, perfume dulce. Subía las escaleras como si el suelo de mi casa fuera suyo. Y lo era. El cómplice de esta traición no fue solo Alejandro. Fue Soledad. Soledad era nuestra empleada doméstica. Estaba con nosotros desde hacía más de 5 años. Discreta, puntual, obediente. Una mujer humilde, de manos gastadas y mirada cansada. Tenía 2 hijos pequeños y un marido que abandonó a la familia hacía tiempo. Trabajaba en silencio, hacía lo que se le pedía. Nunca pidió nada, nunca se metió. Y tal vez por eso Alejandro la eligió como cómplice. Sí, él la compró. Le ofreció dinero, estabilidad, promesas. A cambio, pidió silencio. Quédate callada y no pierdas tu trabajo, le dijo. Soledad aceptó. Se tragó cada risa de la amante, cada gemido que salía del cuarto matrimonial, cada rastro de la suciedad escondida entre las sábanas. Lavaba las sábanas. Recogía los vasos. Limpiaba las huellas. Borraba pruebas. Mientras yo enviaba mensajes amorosos diciendo te amo en medio de la tarde, Alejandro estaba acostado con Isabel. Mientras yo planeaba nuestro próximo viaje a Málaga, él acariciaba otra piel, otro cuerpo, otra voz. En mi cama. Con mis cojines. Al lado de las fotos de nuestra boda. Y nadie decía nada. Soledad, ahogada por la necesidad. Isabel, satisfecha por la lujuria. Alejandro, alimentado por la certeza de la impunidad. ¿Y yo? Ciega. Mi amor por él no era solo amor. Era admiración. Era orgullo. Era la certeza de que habíamos vencido juntos. Yo decía que él era mi puerto seguro. Hoy veo que él era, en realidad, todo el huracán, y yo, la casa a punto de derrumbarse. No tardó en volverse rutina esa traición repugnante. Alejandro ya ni se esforzaba en ocultarlo. Tenía horarios. Tenía un patrón. Era como si cada paso de mi ausencia fuera luz verde para la presencia de Isabel.
Yo salía a las 7:40. A las 8, la puerta trasera ya estaba sin llave. A las 8:10, Isabel entraba. Y a las 8:15, la habitación ya no era mía. Pero yo no estaba ahí para verlo. Soledad sí. Al principio, solo obedecía. Fingir que no veía era la forma más segura de conservar el sueldo. Tenía 2 hijos. Una madre enferma. Cuentas vencidas. Alejandro lo sabía todo. Lo usaba. Lo explotaba. Y durante un tiempo, funcionó. Pero lo que Alejandro no previó fue que la humillación, cuando se repite, se convierte en rabia. Él empezó a tratar a Soledad como un objeto desechable. Daba órdenes bruscas, la interrumpía, señalaba defectos que ni existían. Frente a Isabel, se esmeraba en dejar claro que Soledad no era más que una sirvientita malagradecida. Tiraba trapos al suelo. Rompía platos y le ordenaba que los limpiara. La llamaba lenta, inútil. Tráelo bien, esto está frío. Isabel reía. Y su risa dolía más que cualquier insulto. Era burlona, maliciosa, satisfecha. Como si se alimentara de la humillación ajena. A veces, Alejandro ni necesitaba motivo. Bastaba que Isabel pidiera un café y él ya montaba la escena. Vamos, rápido o también tengo que enseñarte cómo se sirve una taza. Soledad lo aguantaba en silencio. Pero por dentro, se desmoronaba. Era como si cada palabra fuera un ladrillo lanzado contra su dignidad. Al final del día, lloraba en el baño. Se ponía crema en las manos no para hidratarlas, sino para intentar quitarse el olor de la vergüenza. La situación llegó a un punto enfermo en el que Alejandro se reía mientras le pedía a Isabel que se pusiera mis batas. Anda, te ves preciosa con eso. Y ella obedecía. Caminaba por la casa con mi ropa, burlándose. Un día, Soledad intentó evitar que se usara uno de mis vestidos. Alejandro la miró con desprecio y dijo, estás aquí para obedecer. Si quieres opinar, busca otro trabajo. Ella guardó silencio. Pero ya no era miedo. Era rabia contenida. Y esa rabia crecía. Alejandro empezó a obligarla a preparar bandejas de desayuno para Isabel. Le hacía montar la mesa como si fuera un hotel. Isabel fingía ser la señora, se sentaba con las piernas cruzadas, jugaba con el celular, daba órdenes con voz dulce. Más azúcar. Este jugo no está frío. ¿Hay más mermelada? Era un teatro de humillación. Hasta que, un día, Alejandro cruzó todos los límites. Frente a Isabel, gritó a Soledad por una servilleta manchada. Ni siquiera era suciedad, era apenas una sombra de café. Pero él tomó el paño y lo tiró al suelo, como si hubiera encontrado barro en las sábanas. Eres sucia, mujer. Ni siquiera sabes limpiar. Esto es básico. Tal vez deberías estar en la calle, no en una casa como esta. Soledad se detuvo. No respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, mirando a ese hombre. Por dentro, algo se quebró. Ya no era solo culpa. Era vergüenza de sí misma. Era su propio cuerpo negándose a aceptar en lo que se había convertido. Esa noche, Soledad se sentó sola en la lavandería. 43 minutos sentada en el suelo, mirando el piso. La cabeza llena. El pecho dolía. La boca amarga. El mundo giraba despacio. Se sentía sucia, pequeña, vacía. Se preguntaba quién era. ¿Dónde se había perdido? Cuando dejó de ser una mujer y se convirtió en un felpudo. Y entonces entendió, ella no era cómplice. También era víctima. La diferencia era que yo aún no lo sabía. Al día siguiente, Alejandro salió hacia la oficina e Isabel no fue. La casa estaba en silencio. Yo ya había salido. Soledad subió para arreglar el cuarto y, al ver mi retrato sobre el buró, se derrumbó. Era una foto sencilla, él y yo sonriendo en un restaurante en Sevilla. Lloró. Decidió en ese momento. Iba a contármelo. No por heroísmo. No por justicia. Sino porque, si no hablaba, iba a enloquecer. Estaba regresando del colegio cuando Soledad me llamó. Algo raro. Ella nunca llamaba. Señora Camila, ¿puede venir a casa ahora, por favor? Su voz temblaba. Seca, ahogada. No dijo más.
Solo eso. En ese instante, mi cuerpo entendió antes que mi mente. No sé cómo explicarlo. Un nudo, una náusea. El corazón desacompasado. Como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Llegué a casa en 20 minutos. Encontré a Soledad sentada en el borde del sofá, con las manos cruzadas en el regazo, los ojos rojos. Parecía más pequeña, encogida sobre sí misma. No podía mirarme. Respiraba como si estuviera por hundirse. Dilo ya, pedí. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Tragó saliva, y luego, como si se rompiera la garganta, dijo. Señora Camila, el señor Alejandro, tiene otra mujer. La trae aquí. Silencio. Por un instante, creí no haber escuchado bien. ¿Cómo así, aquí, quieres decir, en esta casa? Asintió, con la cabeza baja, el rostro ya cubierto de lágrimas. Desde el año pasado. Siempre por la puerta trasera. Cuando usted sale, suben. Se quedan en el cuarto. A veces, ella usa sus cosas. Ropa. Perfumes. Yo limpiaba la cama después. Todos los días. Esas palabras caían como piedras dentro de mí. Pero aún no podía reaccionar. Mi cuerpo se detuvo. Los músculos, la garganta, el pensamiento. ¿Tú lo sabías, y no me dijiste nada? No respondió. Lloraba. Se desmoronaba. Lo sabías, grité. De pronto, todo explotó. Mis piernas me llevaron hasta la estantería. Tomé un portarretrato, nuestra foto en Toledo, y lo arrojé al suelo. El vidrio estalló. Las fotos, las sonrisas, los momentos, mentira. Todo mentira. Gritaba, lloraba, temblaba. Maldito. Soledad seguía allí. Llorando. Diciendo que no tuvo elección. Que Alejandro la amenazó. Que tenía que mantener a sus hijos. Que cayó por miedo. Yo escuchaba, pero ya no podía absorber nada. La sangre hervía. Mi rostro ardía. Era como si el suelo se hundiera bajo mis pies, y yo caía, sin poder aferrarme a nada. Pero dentro de ese abismo, algo emergió. Una furia fría. Un corte en el pecho. Una fuerza que no sabía que tenía. Allí, entre los vidrios rotos y los marcos partidos, entendí, no iba a llorar una vez más por ese hombre. Me levanté. Me limpié el rostro. Miré a Soledad con firmeza. Él va a pagar. Ella me miró asustada. Quiero que me digas exactamente cuando ella vuelva. La próxima vez que pise esta casa, me avisas, ¿entendido? Soledad asintió, secándose las lágrimas. Sí, señora. Sin dudar. Sin miedo. No voy a permitir ni un segundo más de esto. Desde ese momento, algo cambió en mí. Salí de casa, fui al despacho de un amigo, Tomás, abogado de confianza. Le conté lo necesario. Lo entendió. ¿Tienes pruebas? No. Aún no. Pero las tendré. Él sonrió, comprensivo pero firme. Entonces vamos a actuar con precisión. Nada de confrontaciones vacías. Tienes que ver. Escuchar. Ser testigo. Y yo estaré contigo. En el momento justo. Era justo lo que necesitaba. Organización. Frialdad. Determinación. Llorar no cambiaría nada. Pero destruir ese teatro, sí. Soledad cumplió su parte. Al día siguiente, ya más tranquila, me trajo una taza de té y dijo. Voy a ayudar. Lo que necesite. Ya no era solo una empleada. Era testigo. Aliada. En los días siguientes, esperé. Fingía normalidad. Alejandro seguía sonriendo. Me besaba como si nada hubiera cambiado. Planeaba viajes, hablaba de cenas, hacía bromas. Asco. Era un excelente actor. Pero su último acto estaba por llegar. Ya no era la mujer enamorada. Era la mujer que iba a destruir cada mentira. Y cuando él menos lo esperara, yo estaría allí. De frente. Sin lágrimas. Sin perdón. Su caída estaba cerca. Y yo misma abriría la puerta. Estaba en el trabajo cuando el celular vibró.
Ella está aquí. El mensaje de Soledad. Frío. Rápido. El momento había llegado. Sentí el estómago hundirse. Las manos temblaron por un segundo, solo un segundo. Me levanté de la silla, tomé el teléfono y marqué. Tomás, te necesito ahora. Es hoy. Del otro lado de la línea, lo entendió. Estoy en el coche. Te encuentro frente a tu casa en 20 minutos. Respiré hondo. Me arreglé la blusa, tomé mi bolso, avisé en recepción. Tengo que salir. Urgente. El camino a casa nunca fue tan largo y a la vez tan corto. Una parte de mí deseaba que todo fuera una pesadilla. La otra quería ver. Necesitaba ver. Eso tenía que terminar con la misma violencia con que empezó, dentro de mi casa. Tomé la última curva con los dedos apretados al volante. Estacioné. Tomás ya me esperaba, apoyado en su coche, con una carpeta bajo el brazo. Al verme, no dijo nada. Solo abrió la puerta. Entramos. La casa estaba silenciosa, pero el silencio pesaba como plomo. Soledad apareció desde la sala con el rostro tenso. Bastó un gesto con la cabeza. Los sonidos venían del piso de arriba. Risas apagadas. Pasos. Ruidos de cama. Lo supe. Miré a Tomás. Me siguió sin dudar. Subí despacio. Cada escalón era un presagio. El corazón no latía, martillaba. Al llegar a la cima de las escaleras, no me detuve a respirar. Simplemente empujé la puerta del cuarto con fuerza. Y entonces vi. Alejandro e Isabel, entre las sábanas. Ambos se congelaron al instante. Él se puso pálido. Isabel soltó un sonido corto, no un grito, sino un sobresalto mudo. No aparté la mirada. ¿Están cómodos? ¡Qué bien! Porque es la última vez que tocan esa cama. Ninguno se movía. Tomás entró detrás de mí y se posicionó al lado, sin decir nada. Su presencia era oficial. Lo que estaba a punto de ocurrir era legal, válido, irrefutable. Isabel agarró la sábana para cubrirse. Intentaba, en vano, alcanzar alguna prenda del suelo. Alejandro aún intentaba procesar. Pero no di espacio. Esta casa tiene dueña. Y no son ustedes. Me acerqué despacio. Cada palabra era una cuchilla. Tú, Isabel, entraste por la puerta trasera. Hoy vas a salir por la delantera. Sin dignidad, sin ropa, sin disculpas. Agarró la blusa equivocada, intentó vestirse con apuro. Tropezó. Se levantó. Las manos temblorosas sujetaban la sábana como escudo. El rostro ya rojo, la mirada perdida. Y entonces, corrió. Literalmente. Pasó junto a mí descalza, tropezando con sus propias piernas, bajando las escaleras como si escapara de un incendio. Huyó como una rata. Y lo más irónico, salió por la puerta principal. Alejandro se quedó. Se arrodilló. Cayó de rodillas en medio de la habitación donde tantas veces dormimos juntos. Ahora, desnudo de honor, despojado de toda mentira. Era un hombre vacío, aplastado por una verdad que jamás pensó enfrentar. Me detuve frente a él. Lo miré desde arriba, sin compasión. Te arrodillas ahora, pero te acostaste con ella. En mi cama. En mi casa. No dijo nada. No intenté escuchar explicaciones. Eran inútiles. Convertiste el lugar donde yo te amaba en un burdel barato. Tomás sacó los papeles de la carpeta. Los colocó sobre la cómoda. El proceso ya está redactado. Tenemos testigos. Tenemos pruebas. Tenemos todo. Alejandro, aún de rodillas, intentó levantarse. Di un paso al frente. Quédate donde estás. En el suelo. Donde siempre estuviste, incluso cuando yo pensaba que eras mi compañero. Bajó la cabeza. Patético. Frágil. Minúsculo. Lo perdiste todo. A la mujer que te defendía. A la casa que te acogía. A la máscara que llevabas. Ahora eres solo esto, un hombre traidor arrodillado ante su propia ruina. No necesitaba decir nada más. Bajé las escaleras. Tomás a mi lado.
Soledad me esperaba al pie de la escalera con los ojos húmedos. Solo dije: prepara una habitación de huéspedes. Ese ahí no vuelve a pisar la nuestra. Aún seguía ahí. Después del escándalo, después de la escena, después de todo. Alejandro permaneció en la casa unas semanas más. Un vestigio legal, frío, burocrático. El divorcio avanzaba rápidamente en los papeles, pero su presencia era un veneno constante en los pasillos. No cruzábamos más de 2 palabras. Todo lo que quedaba entre nosotros era el sonido de puertas cerrándose y pasos lejanos. Evitaba su presencia como quien evita un cadáver, porque eso era lo que él se había convertido, el cascarón del hombre que fingía amar. Caminaba por la casa como una sombra. Pálido, arrastrado, silencioso. A veces esbozaba sonrisas cínicas. Otras veces, solo se sentaba en la terraza, mirando el jardín con ojos vacíos. No me interesaba lo que sentía. Podía pudrirse allí. Pero no por mucho tiempo. En la tercera semana, creí que finalmente había entendido su lugar. Estaba equivocada. Fue un miércoles por la tarde. Llegaba del colegio, cansada, y escuché voces en la cocina. «Esto es lo que haces con mi vaso, esto está sucio, ¿no ves?» Un escalofrío me recorrió la espalda. Reconocí el tono. La arrogancia había vuelto. Soledad no respondía. Pero ya imaginaba su expresión. Esa mezcla de miedo, vergüenza e impotencia que llevaba cuando él comenzaba. «Deberías agradecer que aún estás aquí. Si fuera por mí, ya estarías barriendo la calle». No dudé. Entré en la cocina con pasos secos. Alejandro estaba de pie, con el vaso en la mano. Soledad con la cabeza baja, las manos temblorosas. «Suelta el vaso, Alejandro». Se giró lentamente. Intentó sostenerme la mirada. No pudo. Ahora. Obedeció. Puso el vaso en el fregadero, como un niño atrapado en falta. Me acerqué. El divorcio se firmó ayer. Ya es oficial. La casa está a mi nombre. El coche, también. Las cuentas, cerradas, ¿sabes qué te queda, Alejandro? Abrió la boca. Levanté la mano. Nada. No te queda absolutamente nada. Soledad observaba en silencio. No con miedo, sino con alivio. Y lo único que aún te queda aquí es el camino hacia la puerta. No respondió. Solo miró alrededor, como si aún buscara algún argumento. Pero ya no había argumento. Ni casa. Ni mujer. Ni amante. Isabel desapareció de la ciudad tras el escándalo. Y Alejandro ahora era solo lo que quedaba de sí mismo, el reflejo del fracaso. Intentaste destruirme. Humillar a Soledad, pero ¿sabes lo que lograste? Di un paso al frente, firme, mirándolo a los ojos. Convertiste tu propia vida en la cloaca donde te hundiste. Y no te vas a llevar ni el olor de esta casa contigo. Se quedó quieto unos segundos. En silencio. Sin súplicas. Sin discursos. Tomó las maletas del pasillo, donde Soledad ya las había dejado preparadas. 2 maletas grandes, una pequeña. Todas viejas. Como él. Caminó hacia la puerta. Soledad la abrió para él. Pero no se despidió. Cuando cruzó el portón, sentí el aire más liviano. Era como si la casa respirara de nuevo. Como si todas las paredes quisieran gritar al mismo tiempo, se fue. Pero la humillación no terminó ahí. En la calle, la vecina de al lado lo observaba desde el balcón. Don Pablo, de la panadería, lo miró con desprecio. La hija de la farmacéutica cruzó los brazos. Las miradas no eran de lástima. Eran de asco. El pueblo se enteró. Y nadie perdonó. Alejandro cruzó la plaza arrastrando las maletas y con la cabeza baja. Ningún saludo. Ningún buenas tardes. Solo silencio y desprecio. La gente evitaba mirarlo. O peor, lo encaraban. Ese día, lo perdió todo. Pero sobre todo, perdió la apariencia. La farsa. La imagen de hombre admirable. De esposo ejemplar. Lo que caminaba ahora era un traidor expuesto. Un hombre borrado de la lista de los respetables. Y eso, para él, era el mayor castigo.
mientras cerraba la puerta, miré a Soledad. Aún temblaba un poco. Pero respiraba hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se la veía entera. Ya está hecho, dije. Ella solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No de miedo. De alivio. Y en ese silencio entre nosotras, supimos, el final había llegado. Para él. La casa estaba en silencio. Pero era otro silencio. No el peso asfixiante de antes. Era liviano. Respirable. Un espacio finalmente libre de la mentira, del miedo y del agrio olor de la traición. Después de la salida definitiva de Alejandro, no lloré. No lo necesité. Mis lágrimas se habían secado en los días de dolor. Lo que quedó en mí no fue la víctima, fue la mujer que sobrevivió, rompió y renació. En los primeros días, cada rincón de la casa parecía extraño. El sofá donde él se sentaba. La escalera que subía. El vaso que siempre usaba. Era como si los objetos cargaran restos de su presencia. Pero, poco a poco, fui limpiando no solo con productos, sino con actitud. Cambié las sábanas. Las cortinas. La mesa del comedor. Remodelé la habitación. Me deshice de los portarretratos antiguos. No por rabia, sino por decisión. Era mi casa, mi territorio, mi historia. Y no iba a estar definida por un hombre que me traicionó. Soledad me ayudaba en todo. Pero ahora, algo había cambiado entre nosotras. Ya no era una empleada que evitaba mi mirada. Era parte de mi reconstrucción. Alguien que vivió el mismo infierno desde dentro. Una testigo, sí. Pero también una víctima de la arrogancia de un hombre que creyó poder comprarlo todo. La llamé un día al salón. Estuviste a mi lado cuando no podías. Ahora vas a estar cuando quieras. Tu salario se va a duplicar. Tus condiciones van a cambiar. Pero más que eso, desde ahora, eres parte de esta casa. No supo qué decir. Solo lloró. Lloró como quien se libera. Como quien nunca fue reconocida antes. Empezamos a reestructurar la casa con ligereza. Flores nuevas en la terraza. Música suave durante el desayuno. Conversaciones que antes no existían. Risas sencillas. Soledad empezó a usar vestidos más bonitos. Se recogía el cabello con lazos. Volvió a caminar con la cabeza en alto. Y yo también. Volví a frecuentar lugares que antes evitaba. Acepté invitaciones. Cuidé de mí. Descubrí silencios agradables. Aprendí a escuchar mi propia respiración sin angustia. Ya no era la esposa de Alejandro. Era Camila Álvarez. Y eso bastaba. La ciudad, claro, hablaba. Siempre habla. Al principio, escuché susurros. Gente escandalizada con el drama. Algunos hombres reían discretamente en los pasillos, como si el sufrimiento ajeno fuera entretenimiento. Pero pronto, esos mismos rostros enmudecieron. Porque se dieron cuenta de algo que no esperaban. No me escondí. Seguí caminando con la cabeza en alto. Con firmeza. Con elegancia. Con la verdad a mi lado. Y, poco a poco, la narrativa cambió. De traicionada, me convertí en ejemplo. De esposa herida, en mujer que enfrentó todo de frente. Sin escándalos. Sin vulgaridad. Con la justicia que merecía. ¿Y Isabel? Isabel sintió el peso. A diferencia de Alejandro, que cayó públicamente, ella fue apagándose en los bastidores. En los primeros días, aún intentó salir con la cabeza en alto. Se la vio en cafés, tiendas. Pero las miradas eran flechas. Los susurros, espadas. Algunas amigas desaparecieron. Otras la trataban con desprecio disimulado. La joven amante de antes se convirtió en la mujer que se acostó con el marido de otra en la cama de otra dentro de la casa de otra. Una mancha que no se quita con una ducha. Pronto, Isabel comenzó a desaparecer de los lugares. Dejó de frecuentar el centro. Cerró las redes sociales. Evitaba incluso el supermercado. Un mes después, corrió un rumor, se había ido de la ciudad. No por amor propio, sino porque no soportó la sombra de lo que se había convertido. ¿Y Alejandro? Bueno, él sobrevive. Pero no vive.
Pasa desapercibido. Cruza la calle cuando ve a conocidos. Ya no hay invitaciones, ni fiestas, ni puertas abiertas. Trabajo, contactos, amigos, todo se desvaneció. Porque hay cosas que ni el dinero repara. Y el respeto es una de ellas. Mientras ellos desaparecen, yo florezco. La casa donde fui traicionada se convirtió en el lugar donde renací. La mujer que un día creyó en mentiras se volvió alguien que reconoce cada verdad que construyó con valentía. No digo que fue fácil. Pero fue justo. Y al final, eso fue lo que quedó, la verdad. Mi verdad. La historia de Camila es prueba de que la verdad siempre encuentra su camino. Para más historias reales e impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita.